Buenos días, mi nombre es Andrea Valentina Trujillo y en el video de hoy les hablo para la materia de Sociología de la Comunicación para el grupo formado para hablarles sobre la visión latinoamericana desde diferentes enfoques. Una de las primeras dificultades que se encuentra en el estudio de la comunicación es definir los métodos para abordar su historia, que nace en el siglo XX como perspectiva científica concreta. Antes de los años 30 se había configurado lo que luego se denominó el sistema de medios de comunicación, prensa escrita, radio y cine, y en eso se concluía que si un miembro del público es involucrado con el mensaje, este necesariamente provocaría los efectos previstos. En los años 40 y 50 se desarrollaron otras comprensiones cuyo objetivo se dirigió a señalar las mediaciones sociales y psicológicas presentes en el proceso de la comunicación. En los años siguientes, las investigaciones y construcciones teóricas acentúan las diferencias entre las ópticas norteamericanas que sirven a intereses del sistema comunicativo y el enfoque crítico que puntualizan las relaciones del sistema de comunicación y las estructuras del poder. En el estudio de Vidal se presenta la distinción entre transmitir y compartir la comunicación, y aquí nos interesa el término compartir como algo común, bidireccional, interactivo, mutuo, que es la elaboración del conocimiento con otro, ya que el concepto transmitir lo podemos entender como el proceso unidireccional de cualquier conocimiento. Y a continuación mis compañeras les seguirán hablando un poco más de este tema. Saludos, mi nombre es Carla Jiménez y en esta oportunidad estaré hablando sobre la teoría crítica. Bien, la teoría crítica es una doctrina de pensamiento que se funda en la crítica del marxismo y que propone a partir de allí un nuevo cuerpo teórico conocido como neomarxismo. De igual forma, la teoría crítica fue desarrollada en la Escuela de Frankfurt por un grupo de pensadores e intelectuales, entre quienes contamos a Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer y Erich Fromm, entre otros filósofos. Como corriente de pensamiento, pues la teoría crítica se oponía a la teoría tradicional basada en los postulados de las ciencias naturales y el positivismo, a la cual acusaba de reducir el conocimiento a una reproducción conceptual de los datos que la realidad aportaba. Por otro lado, las interrogantes planteadas por los teóricos críticos se refieren al apoyo que prestan los medios de comunicación y sus mensajes a la difusión de la ideología de las élites económicas y también políticas, así como a la obstaculización del cambio social. Y también cuestionan la posición empirista, positivista e integradora que caracterizaba la investigación de la comunicación de masas, y pues en general a las ciencias sociales de la época. Por su parte, pues Horkheimer decía que una teoría crítica debía cumplir tres principales criterios. Por un lado, debía ser explicativa. Por otro lado, debía ser práctica, es decir, reconocer a los sujetos como agentes del propio contexto e identificar su potencial para incidir y transformar dicha realidad. Y finalmente debía ser normativa, es decir, que debía dejar claro de qué manera podemos transformar una perspectiva crítica y delimitar objetivos alcanzables. De igual manera, pues la teoría crítica orientada a las formas comprensivas de conocimiento se propuso superar los estudios positivistas de la comunicación social. También se crearon formas metodológicas del tipo comprensivo basadas en la autorreflexión, la consideración de la totalidad social e histórica, la especulación y el análisis comprensivo, y lucharon contra la sectorialización del saber. De igual forma, trabajaron con procedimientos de análisis orientados a la verificación de teorías a través del estudio de datos de naturaleza cualitativa. La primera formulación, pues, de la teoría crítica es la de realizar soluciones congruentes a los problemas de la sociedad, como por ejemplo la desigualdad de clases, no solo desde el punto de vista sociológico, sino también filosófico. Y aspiraban a combinar a Marx con Freud, reparando en el inconsciente y las normativas más profundas. Por esto, pues la teoría crítica debería ser un enfoque que, más que tratar de interpretar, debería poder transformar el mundo. Y finalmente, desde 1970, ha sido enormemente influyente en el estudio legal, literario, histórico y de la mayoría de las ciencias sociales. Y pues debido al contexto en el que emerge y las propuestas desarrolladas, la teoría crítica impacta de manera importante en la producción de conocimiento científico y su potencial en las dinámicas. Hola, mi nombre es Sofía Palomino León y voy a hablar de las teorías contemporáneas de la comunicación. Voy a hablar de dos teóricos. El primero es Martín Barbero. Lo que hablaba era que propuso
una teoría social de la comunicación basada en el paradigma de la mediación. Lo que buscaba era transitar de los medios a las mediaciones para poder así comprender los procesos comunicativos. Es decir, descentrar de los medios y sus contenidos para poder explicar las relaciones comunicacionales y considerar también una mediación histórica de los conceptos populares, aspiraciones, formas de lucha, visibilidad social de lo popular. Lo que él buscaba era generar como una especie como de diferenciación entre los medios de las mediaciones y así entender un poco más a fondo los procesos comunicacionales de los individuos como parte de una sociedad, porque la comunicación es un proceso que se da entre un emisor y un receptor o entre un emisor y varios receptores. Entonces necesariamente estamos hablando de una comunicación y en este caso estamos hablando de una comunicación relacionada con la cultura. En lo que también hablaba Martín era que se hablaba de detectó una importancia de la temática del consumo en un momento en que la preocupación dominante de los estudios sobre cultura y comunicación en América Latina todavía era el análisis de los medios en los medios de comunicación masivos. Entonces él hablaba de cómo era el proceso de comunicación en América Latina. El siguiente teórico es Néstor García Canclini, y hablaba de dos conceptos, la hibridación y la globalización. La hibridación es un estudio sobre la modernidad y la interculturalidad en Latinoamérica, donde propone el concepto de hibridación, que define como procesos socioculturales en los que las estructuras o prácticas discretas que existían en forma separada se combinan para generar unas nuevas estructuras, objetos y prácticas. Esto le permitió a García Canclini repensar los procesos de contacto e intercambio cultural, no solo históricamente, sino también analizar las formas modernas de interculturalidad. Seguidamente tenemos el concepto de globalización. En el caso latinoamericano, Néstor García decía que no es un hecho perceptible, sino un concepto imaginado, es decir, constituye un paradigma de la sociedad latina que rige las relaciones entre los diferentes individuos. Es un concepto del cual tenemos una noción de que existe, pero en realidad es un producto de una serie de parámetros que la sociedad latina se ha impuesto a sí misma para asemejarse al primer mundo. Este es un tema muy interesante porque se habla constantemente del tema de la globalización, pero en realidad lo que presenta Néstor García es que es solamente un parámetro que se ha impuesto la cultura latina para así acercarse cada vez más a lo que es el primer mundo. Hola, mi nombre es María Ortiz, estoy en el equipo número 4 y voy a hablar sobre la mediación cultural. Pues la mediación cultural se refiere al proceso de entrecruzamiento de esferas culturales y sociales, y también es la construcción de nuevas relaciones entre la política, la cultura y el espacio público. También la mediación cultural estudia las diferencias culturales entre las personas, utilizando datos en la resolución de problemas. Pues fue el científico Vygotsky quien desarrolla esto y fue hacia los niños. Bueno, la investigación de Vygotsky, como dije anteriormente, fue desarrollada en niños, o sea, fue un desarrollo infantil. Y se observó cómo se desarrollaban las funciones mentales superiores a través de interacciones sociales con personas significativas en la vida de un niño.
y sobre todo en los padres o los papás, pero también con otros adultos que no estuviesen siempre en su entorno. Y pues a través de estas interacciones, un niño llegó a aprender los hábitos mentales de su cultura, incluidos los patrones del habla, el lenguaje escrito y otras formas simbólicas, pueden ser los gestos, las expresiones y todo eso. Un ejemplo de esta investigación fue de un cumpleaños número 4 de una niña. Pues están sus familiares, sus amigos, pero cuando llega la hora de cantar cumpleaños, la niña pues se entusiasma, siente una alegría profunda y no son las velas, tampoco sería la canción cumpleaños, y no porque, bueno, sí, en realidad sí importa que estén sus familiares y sus amigos, pues esto hace que la niña se sienta como el centro de atención y como que está superior a ello. Pues se dice que el patrón importante de esto es el pastel de cumpleaños. Así funcionan las funciones mentales. ¿Y por qué el pastel de cumpleaños? Pues como nos hemos dado cuenta, en todos los cumpleaños nunca falta una torta. Pues esto de cómo la niña ya sabe que su momento de centro de atención va a ser cuando llegue el pastel. Ya la niña ve que es lo más importante de un cumpleaños. Pues en realidad es muy raro cuando una persona celebra su cumpleaños y no hay por lo menos un ponqué, porque con el pasar de los tiempos, la verdad no sé cómo salió lo del pastel, lo de la torta en el cumpleaños, lo hemos visto como algo súper importante, que ese en realidad encima de los familiares, encima de la comida que hay y de todo, de la celebración, de los globos, de los papelitos que ponen en el techo, sino que está la importancia en el pastel. Así es como se va desarrollando la mediación cultural desarrollada en los niños, y así de poco a poco vamos introduciéndolo también habitualmente en nuestra vida cotidiana. En este caso, en cada cumpleaños siempre va a haber un pastel, nunca va a faltar una torta. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias.